damos la bienvenida al podcast de Género, Poder y Economía, proyecto estudiantil del Seminario Género y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En esta entrega contamos con la participación de Marta Juanita Bellaveses Niño, quien es economista, magíster en política comparada y PhD en estudios políticos. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, agradecemos tu participación. Gracias por la invitación. Me parece muy importante pues, estos espacios para hablar de un tema que no es muy, digamos, apenas está empezando a tener, digamos, un crecimiento en el área y en la disciplina de economía. Y bueno, pues estaré atenta a las preguntas. Muchas gracias. Comencemos. Teniendo en cuenta que el género se entiende como una construcción social de atributos que representan lo femenino y lo masculino, ¿qué representa para ti el concepto de género? Pues, digamos, tú lo has dicho, o sea, yo pues entiendo que son esas conductas aprendidas, es una construcción social sobre los comportamientos alrededor de lo que se entiende socialmente o esos atributos dados para los hombres o las mujeres, inclusive para lo que hoy entendemos como géneros fluidos, o sea, no una identidad, digamos, exacta sobre hombres y mujeres, pero sobre todo es una construcción social que es distinta pues a un concepto de sexo que incluye pues otro tipo de connotaciones. Entonces, para mí pues es eso, pero más que pensar en esos atributos y en esas condiciones sociales, creo que la pregunta también es, digamos, uno cuando empieza, en mi caso, cuando empiezo a tener conciencia de lo importante que es hablar de género, o sea, más allá de pensar en hombres y mujeres como algo totalmente binario, en una sociedad, digamos, totalmente aprendida, ya empieza a haber, digamos, una reflexión mía alrededor de las implicaciones que tiene esa construcción social, y es una reflexión que empiezo a tener, o sea, antes lo daba por hecho, digamos, aceptaba esas roles o características. En algunos momentos pues podía incomodarme, me parecía, digamos, soso que nos pusieran a las mujeres a hacer cierto tipo de cosas, y más allá de decir, pues no, no lo hago o no comparto ese tipo de posición, poco a poco empiezo a hacer una reflexión sobre eso aprendido tanto en mi sociedad como en general la sociedad, o sea, la colombiana en particular, la bogotana mucho más en particular, y esa reflexión me ayuda a entender también mi rol como quiero ser yo, como quiero ser identificada o me entiendo como mujer, y pues también frente a los demás, es decir, empezando a, digamos, a entender un poco mejor que tenemos unas cargas aprendidas, que tenemos unas cargas en una sociedad que le ha puesto a las mujeres además, digamos, unas responsabilidades y unos pesos. Entonces, sí, creo que es un concepto social, cultural, y que finalmente en pues, los últimos por lo menos 50 años ha habido un gran esfuerzo por empezar a visibilizar y hacer una discusión, y dentro de esos últimos años, en mi caso particular, tratar de comprender mucho mejor las implicaciones que tenían esas conductas aprendidas en esta sociedad. Ok, teniendo en cuenta lo anterior, Alice H. Wu, economista y candidata a PhD en Harvard, dio cuenta a partir de un estudio en su tesis de pregrado que a las mujeres economistas se les da menos reconocimiento profesional y más importancia a factores informales sobre sus vidas personales, lo que repercute en su prestigio laboral. De acuerdo con esto, ¿consideras que ser mujer ha influido en tu trayectoria profesional? Pues yo creo que el tema es cuando empieza a ser uno consciente de eso. Entonces, como les decía, yo al principio daba todo por hecho. Yo vengo de un hogar donde pues, mi mamá estudió, mi mamá trabajaba, luchaba, digamos, por causas feministas en sus épocas jóvenes, pero pues ella nos tuvo muy jóvenes, entonces yo acompañaba a mi mamá a esas marchas, especialmente en Europa, por la legalización del aborto o por los derechos de las mujeres. Entonces recuerdo pues mucho digamos, ese rol en mi familia, y por otro lado tengo un rol de papá
que fue una persona, digamos, que se vinculó también mucho a la educación, a reflexionar sobre y apoyar a mi mamá en muchas de esas cosas, pero que también asumía unos roles que no eran los convencionales. Él limpiaba la casa, él se ponía pues a aspirar la casa los fines de semana y pues lavaba junto con mi mamá, o si mi mamá se iba, pues él podía perfectamente hacer el desayuno, o sea, unos roles que en esa época de pronto no eran los culturalmente, digamos, pues no sé, tradicionales o aceptados. Entonces yo entro en un mundo en el cual, digamos, no me planteo como algo continuamente el tema de género. Yo ingreso a la universidad en un momento, en la Nacional, en que en economía había muchas más mujeres ingresando a estudiar. Entonces no era tan consciente de esas situaciones. Y siempre me decían dos cosas mis compañeros, que creo que tiene que ver con eso. Una es, usted va a lograr las cosas porque usted es linda. Entonces, fíjense que el peso de decirle a uno, usted tiene, digamos, como un, ahí diría yo, como unas dotaciones iniciales, hablando muy en términos de historia, que en últimas, pues yo me sentía culpable por eso. Yo decía, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué tengo que cargar algo que supuestamente me va a abrir las puertas cuando yo quiero que las puertas o sea, las abra yo por mis propias decisiones? Y lo otro que me decían mucho en la universidad, y es tú vas a lograr las cosas porque tú eres hija de tu papá. O sea, me cargaban encima de la responsabilidad de que mis logros no eran míos, sino de mi familia. Y esas dos cosas, digamos que era lo más incómodo, pero detrás de eso hay un tema tremendamente machista. O sea, yo no era consciente de eso y ahora que lo digo, sí, es brutalmente machista. O sea, era más importante mi papá que yo y era más importante mis atributos o lo que ellos concebían como unos atributos que podían ser, digamos, valorados para acceder a cierto tipo de cosas. Entonces, claro, yo en ese momento no lo entendía, pero pues ahora lo estoy comprendiendo que eso sí pone barreras y le pone las barreras a las mujeres porque entonces tenemos que cargar con eso, tenemos que cargar, o si no, pues con que entonces no son tan agraciadas o que sí son agraciadas o que están gordas o que estamos flacas o que estamos muy paro, y uno dice, pero ¿por qué? O sea, porque no pueden mirar mi capacidad crítica, mi capacidad analítica, mi capacidad de trabajar. Luego lo empecé a ver, digamos, cuando comienzo a trabajar pues en la Universidad del Rosario, y era el que todos mis colegas eran doctores, menos yo era Juanita. O sea, de hecho, ni eran doctores, es un poco el tema de que acá se doctora a cualquier persona. Y en un mundo muy tradicional, que es la universidad, mis colegas sí podían ser doctor el apellido y yo en las reuniones era simplemente Juanita. Entonces, me parecía, como digo, eso lo empieza uno como a reflexionar porque de alguna manera lo tenía normalizado, entonces ya después me empieza a incomodar, pero pues no quiero que me digan doctora, pues, por lo menos quiero que si me van a tratar, me traten, pues, no sé, sí, yo me llamo Juanita, esa es una digamos, condición que además me pone en chiquito y me infantiliza de alguna manera pues en esos ambientes. Pero esas han sido, digamos, como esas sensaciones que yo he tenido de frenos para hacer las cosas. Otra muy fuerte es, y lo sigo viviendo, es una pelea continua, es que quienes definen el debate son los hombres. O sea, a pesar de que tengamos nosotras una idea, o a pesar de que yo tenga una idea, quien define, digamos, la línea en una investigación que esté haciendo con coautores hombres, siempre va a venir de los hombres. Y eso es un poco lo que pues, se ha mencionado muchas veces y es, se toma la palabra por más de que uno ya lo haya dicho antes. Esa es una de las restricciones. Otra de las situaciones que uno ve es pues, que no hay mujeres. Yo no tengo amigas, yo no tengo colegas y he estado, o sea, recientemente estoy en un espacio donde hay más mujeres, que es la nacional, pero somos solo 4 en planta. Entonces yo nunca he tenido un colegaje fuerte con mujeres economistas. Y eso a la larga pues también hace que uno adopte, digamos, la forma de hacer las cosas de quienes están en una situación mayoritaria. Yo estuve en un momento en la Universidad de Rosario donde
éramos solamente 2 mujeres, entonces el poco colegaje era con la otra mujer en un ambiente muy fuertemente masculino, donde se resalta lo masculino, también donde las mujeres están más llamadas a hacer los cargos administrativos, pero no los académicos, o sea, eso también como un error muy fuerte de ponernos en una posición distinta. Entonces también en algunos casos me decían, ay, usted vaya y reciba a tal persona, o haga haga lo que supuestamente queda mejor para las mujeres. Y en la Universidad Nacional, pues también se ve, es decir, somos en total en la Escuela de Economía alrededor de 40 profesores, de los cuales solo 4 somos mujeres en planta. Entonces, si uno agrega todos los ocasionales, igual se sigue viendo pues esa brecha. Entonces, yo creo que en algunos casos ha sido tener que cargar, digamos, unas responsabilidades y unos juicios que me ponen y que me han puesto en la vida. Lo otro, digamos, como una restricción, la voz que tenemos como para contribuir es difícil decir yo lo estoy pensando. Y cosas pues favorables de ser mujer, pues no sé, o sea, creo que soy privilegiada. Definitivamente el hecho de en Colombia y en este momento pues poder estudiar, haber podido pues hacer una carrera académica y poder tomar decisiones es también parte de un grupo, digamos, esto todavía no es para todas las mujeres y ahí hay algo que tenemos que solucionar. O sea, la opción de vida y la construcción de esa opción de vida debería ser abierta y posible para todas las mujeres y en ese sentido, pues yo he tenido ese privilegio y eso pues me ha permitido hacer una carrera académica, estudiar, tener el apoyo pues de mi familia, de mi esposo, pero bueno, pues eso no es algo que todas tengamos, entonces es como una de las ventajas que he tenido, no por ser mujer, sino por el entorno en el que estoy. Muchísimas gracias. Por otro lado, sabemos que los aportes de las economistas en nuestra disciplina son poco reconocidos, pero significativos, siendo un ejemplo de ello Elinor Ostrom, politóloga de formación, y Esther Duflo, economista, las únicas ganadoras del Premio Nobel de Economía. Esto es resultado de la histórica masculinización de la disciplina, en el cual el número de mujeres economistas se ha mantenido estancado en el tiempo, lo cual hace necesario resaltar su participación y tenerlas como punto de referencia en el mercado laboral, la academia y en la investigación. Así, nos gustaría saber por qué consideras que es importante estudiar las trayectorias de las mujeres en posiciones de poder, ya sean públicas, privadas, dentro de la economía. Ahí yo tengo, digamos, como una contradicción, porque está muy bueno pues saber qué estamos haciendo, pero también la definición de poder implica, digamos, una economía política y una forma de quién define, quién accede a cierto tipo de espacios. Y definitivamente, pues eso hay que entenderlo históricamente. O sea, eso no es que algunas mujeres, en algunos casos sí, son mujeres que logran, pero en algunos casos también está definido por decisiones o espacios tremendamente masculinizados. Entonces, yo creo que hay que estudiar a todas las mujeres. Yo no soy partidaria exclusivamente del triunfo y el triunfo en el sentido de poder como un referente, sino en general, digamos, las acciones de las mujeres en distintos ámbitos. Y ahí sí me separo de quienes pues quieren hacer siempre, digamos, como ese resaltar lo que han logrado. Claro que hay que resaltarlo, pero es que somos muchísimas más que no han logrado tener esa posición visible, ya sea en posiciones públicas o privadas, y dónde queda la voz de todas esas mujeres. Entonces, por eso digo que para mí es contradictorio. Sé que uno puede digamos, resaltando los logros de algunas mujeres en posiciones de poder, entonces llega a ser decana, llega a ser rectora, llega a ser ministra, pues como algo bueno porque empieza a darle la posibilidad, vamos, a todo el resto, a la gente que viene, vamos, abajo, creciendo, de que yo puedo también, y es un poco el mensaje que mandó Kamala el fin de semana, pues cuando hace su discurso, yo soy la primera, pero no voy a ser la primera, y eso, o sea, la idea es que jale y le muestre a las jóvenes, a las niñas, que pueden hacerlo y por eso es importante en la disciplina y por eso pues sería bueno
conocer mejor quiénes somos las economistas, pero entender que el poder también es una estructura que en algunos casos pues es jerárquica, que es vertical, y que también estaría dejando de lado otra cantidad de mujeres que puede ser que no sean visibles públicamente, pero son tremendamente importantes para todo lo que ha sido nuestro proceso. Piensen en sus abuelas, piensen en sus mamás, piensen en tías que uno dice, no, pues es que no estudió, ¿y qué importa? O sea, igual tiene una historia importante y ha sido parte de lo que nosotros en este momento somos. Entonces, sí, creo que hay que hacerlo, pero creo que no hay que perder el norte, y esa es mi posición personal, en solo focalizarnos a quienes han logrado esos reconocimientos, sino abrirlo a todas las demás que hemos, o sea, nuestra vida es igualmente importante, a pesar de no tener una posición o un logro que también puede ser fluido, ¿no? O sea, en algunos momentos uno llega y luego va cambiando. Entonces, creo que pues ayuda, y a la disciplina en particular, para darle la posibilidad, o sea, para decirle al resto de las personas que están comenzando a estudiar, venga, es posible. Y usted tiene la oportunidad, haciendo economía, de llegar a ciertos puntos que serían buenos. Pero si no llega a ese, también es bueno. Y eso es lo que creo yo que hay que cambiar en el discurso. Si usted no es la presidenta del banco de no sé qué, o si usted no llega a ser ministra, su proyecto de vida también es valioso. Y en ese sentido hay que abrir la historia a las grandes, pero a todas las demás. Todas las demás hemos hecho algo para lograr lo que estamos, y lo veo también históricamente, porque entonces cuando ustedes, que ya vieron los cursos de historia económica, si se dan cuenta, uno no habla de mujeres, y es muy difícil. Y en algún momento decían, no, ¿para qué hablar de mujeres si hasta ahora están empezando a entrar al mundo de lo público? Entonces, pues la historia antes era de quienes tomaban las decisiones o quienes trabajaban. Y la economía del cuidado, o sea, lo que yo digo es, no se puede hacer una historia de la economía del cuidado. O sea, los hombres en el siglo XIX, XVIII, en el XX o en cualquier momento de la historia, que son reconocidos, lograron ese reconocimiento también porque había alguien dedicado a cuidar a los niños y a cuidar a la casa y a cuidar que la cosecha no se dañara y a cuidar que... Y entonces somos invisibles, solo somos visibles cuando nos reconocen públicamente. No estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay que abrir esa historia, y somos visibles siempre, a pesar, y buenísimo que hayan unas que lo logren, y felicitaciones, y hay que nombrarlas, pero tratemos de nombrar también a todas las demás que no somos visibles. Muchas gracias. Para finalizar, en materia de políticas públicas con miras en reducir la brecha de género, se ha implementado en Colombia la Ley de Cuotas, la Ley 581 del 2000, que estipula que el 30% de los cargos ejecutivos deben ser ocupados por mujeres. Sin embargo, desde diferentes sectores de la sociedad, se ha argumentado que tales medidas no garantizan la paridad en el poder y, por el contrario, generan situaciones que continúan estigmatizando el rol de la mujer en el mercado laboral y en la academia. Dados estos vacíos, según tú, ¿cómo se podría reducir la brecha de género en las posiciones de poder en la disciplina económica? Pues en la disciplina, y pensando específicamente en la academia, yo sí creo que hay que hacer acción afirmativa. O sea, no sé si es a través específicamente de una ley de cuotas, pero sí hay que hacer, digamos, una acción afirmativa a darle un espacio, y que sea de manera abierta a las mujeres, que dicen, no, pues si no han logrado, ¿por qué? Pero pues no lo han logrado es porque también quienes han permitido, quienes están en los comités, quienes toman decisiones, bueno, si siguen siendo solo hombres o mayoritariamente hombres, es difícil reconocer que hay unas mujeres que pueden también ocupar ese tipo de posiciones. Entonces los cambios culturales toman mucho tiempo, son los más largos en darse, y para eso hay que darle empujones también a mandar mensajes en términos de ese cambio cultural. Las leyes ayudan un poco a generar esos cambios culturales. Entonces, pues yo sí creo que la ley de cuotas puede ayudar un poco, puede empezar, digamos, como a mandar un mensaje. Recientemente hablábamos con la alta consejera para el tema de la mujer de la vicepresidencia,
Y ella nos mencionaba, bueno, nosotros estamos tratando de reactivar la economía, pero los sectores sobre los cuales se reactiva la economía en este momento de pandemia son sectores que son tremendamente masculinizados, entonces infraestructura, minería, construcción, etcétera, que digamos que emplean muchísimos más hombres. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y me decía, pues tendrían que empezar a hacer eso, a definir unas cuotas, digamos, como por niveles de empleo, entonces, o sea, como por tipos de trabajo dentro de las áreas. Y entonces decían, ay, sí, pero es que entonces terminan todas las mujeres en cargos administrativos. Bueno, comience con algo, o sea, démosle el chance a generar esos cambios. Si no pueden ser todas, digamos, obreras, razas, porque pues no, y también lo pueden ser, pero el tema es, empecemos por algún lado y no le pongamos siempre como un cortapisa. En las universidades lo que no puede hacer en las privadas es tratar de presionar a la paridad. Es decir, que cuando vayan a contratar, entonces hayan pues un plus o que específicamente se diga vamos a contratar a una mujer. Y lo pueden hacer en las universidades privadas y lo están haciendo. Universidades en Colombia que ya están como conscientes de que llegan más hombres porque están más formados, porque logran efectivamente y quieren ese camino, pero que tiene que ver con, digamos, desde el inicio que estudian más hombres economía y también hacen más hombres doctorados en economía. Entonces, bueno, apoyemos a las que están ingresando. Las públicas son un poco más difícil porque las formas de contratación en principio no permitirían tener ese sesgo favorable hacia un tipo de comunidad, aunque lo podrían hacer, o sea, puede darse esa discusión y cambiar las reglas de juego para un concurso en el cual pues no necesariamente se deba vincular, sino que se den unos puntos adicionales si usted hace parte de una comunidad que pueden ser no solo mujeres, sino otras más que en el país han estado excluidas. Entonces, esa discusión se debe dar. En cargos, en empresas privadas, pues la decisión, digamos, si se motiva puede ser más grande, inclusive las composiciones de las juntas directivas, de las distintas, digamos, gerentes, presidencias, etcétera, se puede dar como una decisión propia, digamos, de esa organización, pero en las públicas exige una discusión y una reglamentación, porque en lo público pues se define finalmente por el marco legal y se está dando, o sea, estamos empezando como a cambiar esa cuota del 30%, eventualmente al 50%, en un reconocimiento de que pues ya tenemos por lo menos unos 60 o más años de formación. Es decir, entramos a la universidad en 1932, pero bueno, digamos que realmente empezamos a entrar las mujeres en los años 60. Entonces ya podemos decir, pues hay 50 años de formación, no puede ser que en esos 50 años de formación no haya la posibilidad de encontrar una cantidad de personas que puedan contribuir. Entonces, sí debería haber, pues, por lo menos esa discusión. Y, por ejemplo, en universidades públicas como la Universidad Nacional, abrir esa discusión. Yo simplemente voy a mencionar algo que no necesariamente tiene que ver con esto, pero siento que se está abriendo la discusión desde el punto de vista del, digamos, como de la victimización de las mujeres en el maltrato. Es decir, estamos abriendo la discusión a que sí hay ese tipo de situaciones que se pueden presentar, pero no la estamos abriendo desde el punto de vista positivo. Es decir, bueno, tenemos unas condiciones en que nos han, pues puede ser que estemos susceptibles a que se den cierto tipo de comportamientos sobre los cuales decimos ya no más, basta ya. Y todo el resto, ¿qué es? Y todo el resto es cómo estamos enseñando, quiénes enseñan, cómo es el trato entre profesores, cómo es llegar a ciertos cargos. Esa discusión, por lo menos en la facultad, yo no la veo. No veo que nos estemos planteando el si queremos cambiar esas conductas aprendidas. Y es difícil, ese pedazo va a ser uno de los más difíciles. Entonces yo sí creo que dado que cambiar la cultura toma tanto tiempo, es de las más difíciles, la ley desde el punto de vista de lo público puede ayudar, legislación, digamos, focalizada a tratar de hacer visible a las mujeres, o sea, gracias, pero pues nos toca, y en lo privado que se abra la discusión para empezar a definir, digamos, unos cambios en las reglas de juego. Bueno, esto es todo por hoy.
Agradecemos tu participación, Juanita, y esperamos que este tipo de encuentros ayuden a la visibilización de los problemas de género en nuestra disciplina. Muchísimas gracias, excelente pues digamos, este trabajo que están haciendo. A partir de la entrevista con Marta Juanita Villaveses, pudimos derivar dos ideas principales. La primera es que el poder debe considerarse como una estructura jerárquica en la que se definen posiciones y prestigios diferenciados, por lo que no hay que perder el norte para mantener la visibilidad de las demás mujeres. En segundo lugar, las leyes pueden usarse como herramienta para contribuir a disminuir la brecha de género, dado que la cultura es difícil de cambiar.